Buenas tardes, somos Denis Carvajal y Haider Peñaranda, estudiantes de enfermería. Hoy les presentamos un proceso de atención de enfermería en el contexto clínico aplicando la teoría del confort de Catherine Arnold Kalkova, bajo la asesoría de nuestras docentes Luz Marina Arias y María Elena Rodríguez. Teoría de enfermería seleccionada. En esta diapositiva observamos el marco conceptual de la teoría del confort de Kolkava, que nos muestra el flujo lógico de cómo se logra el confort del paciente. El proceso inicia en la parte superior izquierda con las necesidades básicas del paciente, seguido de intervenciones de enfermería y variables de intervención que buscan la mejora del confort. En el centro del modelo vemos los tres tipos de confort que identifica Kolkava: comodidad interna, muerte tranquila y conductas externas. El objetivo central del modelo son las conductas de búsqueda de salud y la integridad institucional, lo que genera un ciclo positivo de retroalimentación. Finalmente, en la parte derecha vemos los resultados finales: mejores prácticas, mejores políticas y satisfacción del paciente. Este modelo es cíclico y dinámico, lo que significa que los resultados positivos refuerzan todo el proceso, creando un ambiente donde el confort se convierte en el eje central del cuidado de enfermería. Metaparadigmas de la teoría del confort. Enfermería. La enfermería abarca tres procesos fundamentales: valoración, intervención y revaloración de la comodidad. La valoración puede ser subjetiva, con preguntas directas, u objetiva, con observación clínica. Se utilizan herramientas específicas, escalas verbales y cuestionarios de confort. El objetivo es comparar los niveles de comodidad antes y después de las intervenciones. Paciente. Los receptores del cuidado incluyen individuos, familias, instituciones y comunidades necesitadas de atención sanitaria. Las enfermeras incluso también pueden ser receptoras de confort en su entorno laboral. Entorno. El entorno comprende cualquier aspecto relacionado con el paciente, familia o instituciones. Este entorno puede ser intervenido por enfermeras, familiares o la propia institución. El propósito de estas modificaciones es mejorar el confort. Salud. La salud es el funcionamiento óptimo del paciente, familia, profesional de la salud o comunidad, según la definición del paciente o grupo. Kolkava define la comodidad como el estado inmediato de ser fortalecido para tener las necesidades de alivio, tranquilidad y trascendencia abordada en los cuatro contextos: físico, psicoespiritual, social y ambiental. Las intervenciones de comodidad son acciones concretas que producen este estado inmediato de confort. Existen tres tipos de confort: alivio, que es la satisfacción de una necesidad específica o alivio de una molestia; tranquilidad, estado de bienestar o satisfacción general; trascendencia, condición donde la persona supera sus problemas y sufrimientos, va más allá de su situación actual. Los cuatro contextos de la experiencia humana son físico, psicoespiritual, ambiental y sociocultural. Cada intervención debe considerar cómo impactan estas cuatro dimensiones al ser humano. Datos de identificación del sujeto de cuidado. Su nombre es GCL, es de Seguridad Social Sanitas, es un usuario masculino de 37 años de edad. En el momento es cesante por su enfermedad y la información fue suministrada por el usuario y por la historia clínica. Sus antecedentes patológicos son su politraumatismo secundario de accidente de tránsito, paraplegia, biparesia secuelar, un trauma raquimedular cervical hacia B. Familiares: menciona que tiene un tío paterno con diabetes mellitus. Farmacológicos no refiere. Quirúrgicos: una disectomía, un implante de feltro de vena cava y una colocación de terapia VAC, más desbridamiento y lavado de úlcera sacra. Motivo de consulta: paciente masculino de 37 años de edad con diagnóstico médico de lesión medular cervical tipo hacia B, secundaria accidente de tránsito ocurrido el 20/11/2024. Portador de traqueostomía, colostomía y sonda vesical. Usuario que reingresa al hospital el día 30 de abril por cuadro de fiebre subjetiva, escalofríos, decaimiento general y deterioro progresivo del estado funcional. Al ingreso, el paciente se encontraba acompañado de su cuidadora Andrea, quien es una amiga. Por sus antecedentes, se decide hospitalizar para estudio del foco infeccioso, manejo multidisciplinario, control de síntomas y definición de conducta quirúrgica. Resumen interpretativo de la situación de cuidado de enfermería. GCL, hombre de 37 años, sufrió un accidente de tránsito el 20 de noviembre de 2024 mientras conducía una motocicleta, evento que marcó el inicio de un proceso clínico complejo.
A raíz del accidente sufrió trauma raquimedular cervical hacia B con fractura de C7, contusión medular C5-T1 y trauma craneoencefálico moderado severo. El 27 de noviembre de 2024 se le realizó de manera extrainstitucional una disectomía C6-C7 vía anterior con artrodesis intersomática. A raíz de su estancia en UCI, el usuario empezó a presentar lesiones asociadas a la dependencia. Seguidamente, el 12 de diciembre de 2024, ingresó al Hospital Universitario Hernando Moncaliano, donde se prolongó su hospitalización por casi 3 meses debido a múltiples complicaciones médicas. Durante este primer ingreso desarrolló infecciones graves como neumonía nosocomial por Klebsiella pneumoniae KPC y Staphylococcus aureus, bacteremia por Bacteroides fragilis y un absceso glúteo por Pseudomonas aeruginosa. También presentó una úlcera por presión sacra grado 4, síndrome ictérico con colestasis séptica, falla ventilatoria neuromuscular que requirió traqueostomía y un episodio de hemorragia digestiva alta. Posteriormente, el 16 de diciembre de 2024, se le implantó un filtro de vena cava debido a una trombosis venosa profunda en su miembro inferior izquierdo. Además, ortopedia lo interconsulta por su lesión asociada a la dependencia en sacro. Días después, entre el 20 y 26 de diciembre del mismo año, fue tratado por un derrame pleural bilateral mediante la instalación de catéteres multipropósito que luego fueron retirados. Fue manejado con múltiples esquemas antibióticos y cuidado de soporte, incluyendo nutrición enteral, fisioterapia y manejo avanzado de heridas. Finalmente, fue dado de alta el 5 de marzo de 2025 en condiciones clínicas estables, con traqueostomía, colostomía y ulceración crónica aún en tratamiento. Fue programado para manejo ambulatorio integral. Solo 5 días después, el 10 de marzo del 2025, reingresó al mismo hospital con síntomas respiratorios y fiebre, en sospecha de choque séptico. En esta segunda instancia, los cultivos reportaron Pseudomonas multiresistentes en orina, pero sin signos de sepsis activa. Infectología consideró el hallazgo como colonización. Se descartó progresión infecciosa sistémica y tras vigilancia clínica y retiro de antibióticos, se le dio nuevamente el alta el 1 de abril de 2025 con instrucciones para seguimiento y manejo domiciliario. Sin embargo, el 30 de abril del 2025 fue reingresado por fiebre subjetiva, escalofríos, tos productiva, disnea y deterioro del estado general. A su ingreso presentaba signos de desnutrición severa, caquexia, traqueostomía y colostomía funcionales y múltiples úlceras por presión, especialmente una úlcera sacra grado 4 con fondo necrótico y mal olor. Fue evaluado por medicina interna, ortopedia y clínica de heridas. El 1 y 2 de mayo se estableció la sospecha clínica de osteomelitis sacrocoxigia y se programó una secuestrectomía con debridamiento quirúrgico, manteniéndose hospitalizado bajo medidas de aislamiento por riesgo infeccioso. Hasta el 12 de mayo de 2025, el paciente permanecía hospitalizado con cuadro febril resuelto, en condiciones generales regulares, pendiente de estudios de imagen, una resonancia magnética lumbrosacra y de pelvis para confirmar el diagnóstico de osteomelitis y proceder con intervención quirúrgica. Se encuentra en seguimiento por medicina interna, ortopedia y clínica de heridas, con manejo interdisciplinario por su alta dependencia funcional, múltiples comorbilidades y deterioro físico severo. Valoración por patrones funcionales de Marjorie Gordon. Patrón de percepción y manejo de la salud. Previo a su accidente, el paciente refiere que su estado de salud era bien, que no se enfermaba frecuentemente y en lo que podía cuidar su salud. Actualmente, el usuario manifiesta tener un buen estado de salud a pesar de sus circunstancias actuales. Presenta antecedentes de hospitalizaciones prolongadas por su accidente de tránsito. Ocasionalmente muestra resistencia a su tratamiento hospitalario, rechazando la administración de líquidos endovenosos con reposición de natrol pese a presentar niveles séricos de sodio de 129 miliosmoles por litro. Tiene antecedentes de tabaquismo con una práctica de 18 años. Su higiene personal se valora como regular. Usuario con fragilidad severa. Patrón nutricional y metabólico. Anteriormente el paciente manifiesta que tenía un patrón alimenticio regular ya que debido a su trabajo comía de todo y a deshoras. El usuario pesaba 70 kilogramos aproximadamente con un IMC de 23.4. Actualmente el usuario refiere mantener su apetito sin cambios significativos y puede alimentarse sin dificultades manteniendo una ingesta oral autónoma. Sin embargo, requiere suplementación nutricional para satisfacer adecuadamente sus necesidades calóricas diarias, lo que evidencia un compromiso en su estado nutricional global.
El examen físico revela un compromiso nutricional significativo, riesgo de caídas alto con un Dalton de 5, riesgo de presentar lesiones asociadas a la dependencia alto con un Braden de 15 y la encuesta Mini Nutritional Assessment indicó malnutrición con un puntaje menor a 17. Él tiene una talla de 1.73 centímetros, un peso de 45 kilos y un IMC en el momento de 15.1. De eliminación. El usuario es portador de sonda vesical con orina de color ámbar en la bolsa recolectora. Presenta además colostomía. En días previos no había presentado deposiciones, pero ya para la semana del 19 al 25 de mayo ha producido deposiciones con una escala Bristol de 6 con heces líquida, logrando hacer entre 1 o 2 deposiciones en el día. No se observan fugas ni eritema periostomial. Respecto a la traqueostomía, se evidencia presencia de secreciones de color verde claro, aunque en cantidad reducida. Patrón de actividad y ejercicio. Usuario menciona que anteriormente llevaba un estilo de vida sedentario puesto que su trabajo no le permitía realizar algún tipo de actividad diferente. Actualmente es un usuario encamado el cual necesita apoyo para sus cambios de posición. Para su higienización depende totalmente de la ayuda del personal, aunque conserva capacidad para colaborar parcialmente mediante la movilización de sus miembros superiores. Usuario con dependencia total para la realización de actividades básicas de la vida diaria con un Bartel de 15, miembros inferiores con contracción sin movimiento Daniels 1 y miembros superiores con movimiento con resistencia parcial Daniels 4. Patrón de sueño y descanso. El usuario reporta periodos de descanso diarios que oscilan entre 5 y 8 horas. La calidad de su sueño está directamente relacionado con la realización de su aseo personal nocturno. Manifiesta experimentar un sueño reparador. Ante la ausencia de esta rutina de higiene, refiere presentar insomnio, lo que consecuentemente le genera fatiga al día siguiente. Patrón cognitivo perceptual, usuario consciente y alerta. Cuenta con formación académica hasta bachillerato y un curso básico de culinaria realizado en el SENA. Refiere presentar alteraciones visuales intermitentes que dificultan la lectura. Además, manifiesta sensibilidad térmica aumentada tanto al calor como al frío. El paciente describe dolor agudo, un EVA 10 de 10 en región dorsal asociado a rigidez muscular. Para el manejo del dolor dispone de analgesia como lo es la iosina, morfina y acetaminofén. Pese a que se conoce que el usuario tiene educación, existen situaciones en las cuales no toma decisiones adecuadas y se considera que tiene un juicio deficiente. Patrón de autopercepción y autoconcepto. El usuario refiere experimentar fluctuaciones emocionales asociadas a la ausencia de visitas familiares, aunque indica que estos episodios son transitorios. Ocasionalmente manifiesta sentimientos de ser una carga debido a su condición actual. Sin embargo, él mantiene una actitud esperanzadora respecto a su recuperación, reconociendo que enfrenta un proceso prolongado pero conservando expectativas positivas. Expresa sentimientos de abandono, cuestionando el contraste entre su disponibilidad pasada para su familia en momentos de necesidad y la falta de acompañamiento que percibe durante su actual situación de vulnerabilidad. Usuario con una autoestima media con 27 puntos de escala de autoestima de Rosenberg, en la cual no presenta problemas de autoestima graves, pero es conveniente mejorarla. Patrón de rol y relaciones. El usuario convivía con su abuela, una persona adulta mayor, asumiendo el rol de cuidador principal. Presenta relaciones familiares conflictivas, especialmente con uno de sus hermanos. Su condición de salud actual le imposibilita el desempeño laboral. Refiere recibir apoyo económico y provisión de alimentos para su abuela, principalmente de su círculo de amistades, quien ha constituido su red de apoyo durante este periodo. Tiene una disfunción familiar severa con 2 puntos en el Apgar familiar y con apoyo social percibido bajo con 24 puntos del cuestionario de apoyo social funcional de Duque. Patrón de sexualidad y reproducción. Anteriormente el usuario mantenía una relación con alguien del mismo sexo, pero que por cuestiones personales esa relación finalizó. En la actualidad el usuario refiere a ausencia de descendencia y no mantener actualmente una relación sentimental. Patrón de afrontamiento y tolerancia al estrés. El usuario expresa que su condición actual ha afectado significativamente tanto sus dinámicas familiares como su desempeño laboral. Su principal preocupación se centra en la situación de su abuela, una persona de avanzada de quien era cuidador principal. Hace referencia al duelo no resuelto por el fallecimiento de uno de sus hermanos ocurrido hace 2 años, situación que describe como particularmente difícil de superar y que aún le genera episodios de tristeza evocativa. Paralelamente, enfrenta su actual proceso de salud con actitud resiliente, manifestando confianza en su recuperación y reconociendo que aunque se trata de un proceso prolongado, mantiene una perspectiva optimista. Usuario con afrontamiento resiliente con 16 puntos. Patrón, creencias y valores. El usuario manifiesta ser creyente católico y menciona que participaba activamente en las actividades que realizaban en la iglesia a la cual asistía, manteniendo una conexión personal con su fe. Su espiritualidad se expresa a través de una relación más íntima con sus creencias. Seguimos con el examen físico. En la valoración neurológica, él se encontraba consciente, alerta, orientado en sus 3 esferas, con su cabeza
normocéfala, sin deformidades ni lesiones visibles, facie adelgazada, con signos de fatiga, higiene personal regular, con presencia de tiña y seborrea en cuero cabelludo sin lesiones aparentes, ojos con pupilas isocóricas, normorreactivas a la luz, oídos simétricos, sin secreciones ni signos inflamatorios, audición conservada, nariz con fosas nasales permeables sin secreciones, boca con mucosa oral húmeda, sin lesiones visibles, lengua móvil, agenesia de algunas piezas dentales y se nota dentadura deteriorada. No hay signos de deshidratación oral. En el cuello encontramos que no había adenopatías palpables, tenía movilidad limitada por su lesión medular, la traqueostomía estaba funcional y sin secreciones purulentas. En el tórax encontramos que es simétrico, tenía respiración torácica, murmullo versicular disminuido bilateral, presencia de roncus y ruidos cardíacos rítmicos y sin soplo. En el abdomen encontramos que es blando, depresible, doloroso en flanco izquierdo, colostomía funcional en fosa ilíaca izquierda, sin fugas ni eritema periostomal. No se palpan masas ni megalias en el sistema genitourinario, presencia de sonda vesical Foley número 18 funcional con orina color ámbar, sin signos visibles de infección y sin irritación. En las extremidades superiores encontramos una hipotrofia muscular, fuerza muscular de 4/5, sin edemas, sin deformidades, con un llenado capilar menor a 3 segundos, con reflejos presentes y con sensibilidad térmica aumentada. En las extremidades inferiores encontramos paraplegia, fuerza muscular de 1/5, reflejos osteotendinosos ausentes, sin edema ni deformidades, úlcera por presión en tobillo derecho, con su región sacra también con una úlcera grado 4 de medidas de 10 por 8 centímetros, con fondo necrótico, exudado seroso y mal olor. En tratamiento con terapia VAC desde el 23 de mayo de 2025. En su piel generalmente la encontrábamos seca, frágil, con un alto riesgo de úlceras por presión, ya las padecía, con un Braden de 15, con presencia de zonas eritematosas en escápula y talones. En cuanto a la valoración sensorial, tiene hipoestesia en extremidades inferiores, hipersensibilidad térmica en brazos, gusto y olfato conservados, un dolor EVA de 10/10 al momento que lo valoramos inicialmente, ya después disminuyó, y más que todo el dolor era en región dorsal, tipo muscular. En el familiograma podemos observar que el paciente tiene una familia extensa de la cual vive únicamente con su abuela paterna de 88 años de edad. No conoce a su padre ni a su madre, ya que estos fallecieron, y no mantiene vínculo con otros familiares, los cuales no conoce o no recuerda. La red de apoyo del paciente es limitada. Continuamos con el plan de atención de enfermería. Los diagnósticos seleccionados se fundamentan en la valoración integral que hicimos del paciente, ya que él presenta una úlcera sacra grado 4 asociada a la lesión medular cervical, inmovilidad prolongada y deterioro del estado nutricional, lo que condiciona al paciente a múltiples riesgos. La elección de los diagnósticos de enfermería se basa en la relación directa de la herida, su evolución y sus complicaciones posibles, y teniendo en cuenta también los patrones funcionales. Entonces decidimos escoger 22 diagnósticos, de los cuales nosotros priorizamos los siguientes. Como primer diagnóstico de enfermería tenemos el diagnóstico de protección ineficaz relacionado con el desacondicionamiento físico y autogestión ineficaz de la salud y manifestado por alteración de la movilidad y déficit de autocuidado. Como primer resultado NOC tenemos el autocuidado, actividades de la vida diaria. Como indicadores tenemos si el paciente come, el higiene del paciente y el higiene oral del paciente. Como puntaje inicial nos dio 2, por lo cual está sustancialmente comprometido. En el NOC 2 encontramos el NOC de control del riesgo. Sus indicadores son: el paciente reconoce los factores de riesgo personales, el paciente sigue las estrategias de control del riesgo seleccionadas, y el puntaje que nos dio inicialmente fue de 1.5, nunca demostrado. En cuanto a intervenciones NIC tenemos la intervención de ayuda del autocuidado y la de identificación de riesgo.
Como actividades tenemos la monitorización de la capacidad del paciente para el autocuidado independiente, observar las necesidades por parte del paciente para dispositivos de adaptación para la higiene personal, el ayudarle a vestirse, el arreglo personal y el aseo y la alimentación, y proporcionar un ambiente terapéutico garantizando una experiencia de calidad. Y también tenemos la actividad de evaluar el riesgo de úlceras por presión usando la escala Braden. También tenemos identificar factores de riesgo de infección urinaria como retención, cateterismo e higiene. Y en la evaluación final del primer NOC nos dio 3,3, por lo cual ya se encuentra moderadamente comprometido. Aumentó en puntaje. Y en la segunda valoración encontramos que se encuentra con un puntaje de 3, por lo cual está a veces demostrado, también aumentó el puntaje. Como segundo diagnóstico de enfermería encontramos el diagnóstico de desequilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesidades, relacionado con alteración del patrón alimentario secundario a cambios del estilo de vida por paraplegia y aumento de necesidad metabólica, manifestado por IMC de menos de 15.1, delgadez extrema, pérdida de peso de 25 kilogramos, de 70 kilogramos a 45 kilogramos, y según la escala MNA, tiene un puntaje menor a 17 puntos, lo cual indica malnutrición. En el primer NOC encontramos el de estado nutricional, el cual tiene sus indicadores de ingesta de nutrientes, ingesta de alimentos, ingesta de líquidos, para lo cual nos dio un puntaje inicial de 2, el cual está en desviación sustancial del rango normal. En el NOC número 2 encontramos el de apetito con sus indicadores de deseo de comer, disfrute de la comida y gusto de la comida, en el cual tenemos un puntaje inicial de 2,3, el cual está sustancialmente comprometido. Como NIC encontramos la terapia nutricional con sus actividades de determinar las preferencias de comida del paciente considerando su experiencia previa como auxiliar de cocina, vigilar las tendencias de pérdida y aumento de peso, y determinar la capacidad del paciente para satisfacer las necesidades nutricionales considerando las limitaciones. En la evaluación del NOC número 1 nos dio un puntaje de 3,3, para lo cual se identifica como desviación moderada del rango normal. Para el NOC número 2 la evaluación final nos dio un puntaje de 3,6, por lo cual se identifica como moderadamente comprometido. Como tercer diagnóstico de enfermería encontramos el diagnóstico de riesgo de infección relacionado con integridad de la piel deteriorada, presencia de dispositivos invasivos y entorno hospitalario. En cuanto al primer resultado NOC, encontramos el de control del riesgo. En cuanto a indicadores, encontramos modifica el estilo de vida para reducir el riesgo, evita exponerse a la amenaza para la salud, controla los factores de riesgo ambientales, controla los factores de riesgo personales. En el puntaje inicial de este NOC nos dio 2, por lo cual está identificado como raramente demostrado. En el NOC número 2 encontramos el estado inmune. En cuanto a indicadores de este NOC encontramos temperatura corporal, infecciones recurrentes y estado respiratorio. El puntaje inicial de este fue 4, por lo cual está levemente comprometido. En cuanto a intervenciones NIC, la primera es el control de infecciones. En las actividades de esta encontramos el lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidado del paciente, usar guantes para el contacto con el usuario, usar ropa de protección o bata durante la manipulación del material infeccioso y mantener técnicas de aislamiento apropiadas. En el segundo NIC encontramos el de monitorización de los signos vitales. Las actividades de este son monitorizar la presión sanguínea, pulso, temperatura y estado respiratorio, observar las tendencias y fluctuaciones de la presión sanguínea y monitorizar la presencia y calidad de los pulsos. En la evaluación final del NOC número 1 encontramos un puntaje de 2.75, por lo cual es identificado como raramente demostrado. Y en la evaluación final del NOC número 2 encontramos un puntaje de 4, por lo cual este se mantiene como levemente comprometido. Como cuarto diagnóstico de enfermería encontramos el diagnóstico de comodidad deteriorada, relacionado con control situacional inadecuado,
estímulos físicos y ambientales desagradables y manifestado por ansiedad, expresión verbal de malestar y estado de ánimo irritable. En cuanto a resultados NOC, el primero encontramos estado de comodidad con sus indicadores de bienestar físico, entorno físico, capacidad de comunicar las necesidades y su puntaje inicial fue de 2, por lo cual está indicado como sustancialmente comprometido. En cuanto a resultado NOC número 2, tenemos el de bienestar personal. Sus indicadores son capacidad de afrontamiento, capacidad de relajación y capacidad para expresar emociones. El puntaje inicial de este NOC fue de 2, por lo cual está indicado como algo satisfecho. En cuanto a intervenciones NIC, la primera que pusimos fue el manejo ambiental confort, con sus actividades de crear ambiente tranquilo y de apoyo, proporcionar una cama y entorno limpios y cómodos y determinar las fuentes de incomodidad como posición de la sonda, ropa de cama arrugada y factores ambientales irritantes. Y como NIC número 2 tenemos el de disminución de la ansiedad. Sus actividades fueron utilizar un enfoque sereno que dé seguridad al paciente, explicar todos los procedimientos incluyendo las posibles sensaciones que se han experimentado y tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante. En cuanto a la evaluación del primer NOC, encontramos un puntaje final de 4, por lo cual está indicado como levemente comprometido. En la evaluación final del segundo NOC encontramos un puntaje de 3,6, por lo cual está indicado como moderadamente satisfecho. Como quinto diagnóstico de enfermería encontramos el diagnóstico de riesgo de síndrome de desuso relacionado con restricción del movimiento por paraplegia y hospitalización prolongada. Como resultado NOC encontramos el de consecuencia de inmovilidad fisiológicas. Como indicadores tenemos fuerza muscular, tono muscular, movimiento articular. El puntaje inicial de este indicador es de gravemente comprometido. Como intervenciones NIC tenemos el cuidado del paciente encamado y como segunda intervención NIC tenemos terapia de ejercicio, movilidad articular. Como actividades tenemos el mantener la ropa de cama limpia, seca y libre de arrugas, colocar la mesa de noche al alcance del paciente, colocar al paciente con una alineación corporal adecuada. También tenemos el determinar las limitaciones del movimiento articular y actuar sobre la función, colaborar con fisioterapia en el desarrollo y ejecución de programa de ejercicios y determinar el nivel de movimiento del paciente para mantener o restablecer el movimiento articular. En la evaluación final de este NOC nos dio un puntaje de 1,3, por lo cual está indicado como gravemente comprometido. Sexto diagnóstico de enfermería tenemos el diagnóstico de interacción social deteriorada relacionado con aislamiento hospitalario y apoyo social inadecuado, manifestado por interacción mínima con familiares, relaciones familiares tensionantes y ausencia de visitas durante la estancia hospitalaria. Como primer resultado NOC tenemos habilidades de interacción social. Los indicadores de este NOC son relaciones con los demás, afrontamiento si procede y cooperación con los demás. El puntaje inicial de este NOC fue de 2,3, por lo cual está indicado como raramente demostrado. Como segundo NOC tenemos implicación social, con sus indicadores de interacción con miembros de la familia, interacción con vecinos y el puntaje inicial de este NOC es un puntaje de 2, por lo cual está indicado como raramente demostrado. Como primera intervención NIC tenemos facilitación de la interacción social. Como segunda intervención NIC tenemos apoyo a la familia. En actividades tenemos promover la comunicación verbal y no verbal, fomentar una mayor implicación en las relaciones ya establecidas y animar al paciente a desarrollar relaciones. Asegurar al familiar que al paciente se le están brindando los mejores cuidados posibles. Valorar la reacción emocional de la familia frente a la enfermedad del paciente y favorecer una relación de confianza con la familia. En la evaluación del primer NOC, la evaluación final nos dio un puntaje de 3,6, a veces demostrado, y la evaluación final del NOC número 2 nos dio un puntaje de 4, por lo cual está indicado como frecuentemente demostrado. Como séptimo diagnóstico de enfermería tenemos el diagnóstico de riesgo de trombosis, relacionado con movilidad física deteriorada por paraplegia, encamado y hospitalización prolongada.
Como resultado NOC tenemos el de conocimientos, manejo del tratamiento anticoagulante. Sus indicadores son beneficios del tratamiento anticoagulante, efectos de terapias de la medicación y riesgo de sangrado y riesgo de coagulación. Su puntaje inicial es de 3, por lo cual está indicado como conocimiento moderado. Como intervención NIC escogimos administración de medicación subcutánea. En cuanto a actividades tenemos seguir las reglas de la administración correcta de medicación, verificar la orden de medicación antes de la administración del fármaco, determinar los conocimientos de la medicación y la comprensión del método de administración por parte del paciente, rotar los sitios de inyección sistemáticamente para evitar la lipodistrofia, aplicar los principios de la asepsia y pellizcar la piel e inserción de la aguja en un ángulo de 90 grados. En la evaluación nos dio un puntaje de 4 en la evaluación final, por lo cual está indicado como conocimiento sustancial. Nuestro problema dependiente es la úlcera grado 4 en zona sacral intertrocantérica, relacionado con traumatismo raquiomedular completo a nivel de C6 y C7 y manifestado por destrucción cutánea y tisular. Nuestro resultado NOC es integridad tisular y piel y membranas mucosas. Sus indicadores son integridad de la piel, necrosis e hidratación. La evaluación inicial de este NOC nos dio un total de 1, por lo cual está gravemente comprometido. En cuanto a la intervención NIC, escogimos cuidados de la úlcera por presión. En las actividades están describir las características de la úlcera, cambiar de posición cada 1 o 2 horas para evitar presión prolongada, controlar el color, la temperatura, el edema, la humedad y el aspecto de la piel circundante y la limpieza y cambio de apósito en la zona de la lesión. En la evaluación final nos dio un puntaje total de 2,6, por lo cual está sustancialmente comprometido. Recordemos que la úlcera grado 4 no solo es un problema físico, sino también un factor que refleja y agrava otras áreas determinadas como la movilidad, la nutrición, la protección y el soporte social de nuestro paciente. Tratamiento farmacológico del usuario. Acetaminofén, tipo de medicamento, un analgésico y antipirético. Su dosis para él era 1 gramo cada 8 horas. Los cuidados de enfermería son vigilar la función hepática, evitar sobredosis y monitorear dolor y temperatura. Heparina de bajo peso molecular. Este es un anticoagulante, tenía una dosificación de 40 miligramos cada 24 horas, con los cuidados de enfermería de vigilar signos de sangrado y no masajear la zona de aplicación y llevar un control de las plaquetas. Dentro de su tratamiento farmacológico también se encuentra la iosina N-butilbromuro, un antiespasmódico con una dosificación de 20 miligramos cada 8 horas. Los cuidados de enfermería son evaluar respuesta al tratamiento, evitar en glaucoma y controlar signos vitales. También encontramos la imipramida, que es un antidepresivo tricíclico. Él tenía una dosis de 25 miligramos cada 24 horas y recordemos los cuidados de enfermería que eran vigilar el estado mental y controlar signos vitales. Tenemos también la loperamida, que es un antidiarreico. Él tenía una dosis de 2 miligramos cada 12 horas y los cuidados de enfermería de este medicamento son evaluar patrón intestinal, suspender si hay sangre en heces o fiebre y controlar signos de deshidratación. Encontramos la morfina, que es un analgésico opioide. Él tenía una dosis de 3 mililitros cada 8 horas y sus cuidados de enfermería son evaluar el nivel de conciencia y respiración, controlar el dolor y tener naloxona disponible. Tenemos también la piperacilina tazobactam, que es un antibiótico, penicilina más inhibidor de la beta-lactamasa. Él tenía una dosis de 4.5 gramos cada 6 horas y los cuidados de enfermería son verificar alergias a las penicilinas, monitorear función renal y hepática y vigilar signos de infección. Evidencia de las intervenciones. Aquí encontramos el cronograma. Se hizo inicialmente una higienización del usuario GCL el día 16, luego hubo una intervención por parte de la fisioterapeuta gracias a la colaboración de la jefe María Elena y Luz Marina, quienes se colocaron en contacto con ella y se le realizó su terapia física. También se gestionó la visita familiar al usuario, su abuelita, la cual él llevaba sin ver casi un mes por su estadía hospitalaria. Luego se hizo la higienización del cubículo,
Se hizo un acercamiento a humanización para el suministro de pañales, ya que el usuario manifestaba pues que no estaba recibiendo ya ayuda de sus amigos y pues que solamente le quedaban unos pocos pañales. Gracias a la colaboración de la jefe Luz Marina, que nos puso en contacto con humanización, los cuales pues nos facilitaron una paca de pañales. Luego se le hizo un suministro de sopa de letras para recreación, ya que el usuario manifestaba que quería pues tener actividades para poder realizar en su tiempo libre. Aquí podemos ver algunas fotos donde se muestran las actividades que se realizó y el consentimiento donde pues se nos avala para poder tomar fotografías. Conclusiones. Primero, transformación de nuestra perspectiva del cuidado. Como enfermeros en formación, la teoría del confort nos permitió trascender del modelo biomédico tradicional. Comprendimos que el cuidado efectivo no se limita a administrar medicamentos o realizar procedimientos, sino que debe integrar las 4 dimensiones del ser humano: física, psicoespiritual, sociocultural y ambiental. 2. Reconocimiento del confort como facilitador de la sanación. Identificamos que cuando nuestro paciente GCL experimentaba confort integral, participaba más activamente en su autocuidado, colaboraba mejor con los tratamientos y mantenía esperanza en su recuperación. 3. Desarrollo de pensamiento crítico holístico. La teoría nos ayuda a desarrollar la capacidad de identificar necesidades de confort no evidentes, detectar las dimensiones ocultas del sufrimiento y diseñar intervenciones personalizadas que abordarán no solo los síntomas físicos, sino también las necesidades emocionales, sociales y espirituales. Cuarto, comprensión del confort como derecho fundamental. Internalizamos que el confort no es un extra en el cuidado, sino un derecho fundamental del paciente y una responsabilidad profesional nuestra. Un paciente cómodo sana más rápido y mantiene mejor su autoestima y esperanza. Quinto, impacto en nuestra formación profesional. Esta experiencia transformó nuestra perspectiva profesional, preparándonos para ejercer un cuidado verdaderamente humanizado. Desarrollamos sensibilidad clínica, creatividad terapéutica y compromiso ético con el bienestar integral de nuestros futuros pacientes, reconociendo que el confort es esencial para la recuperación y la calidad de vida. Muchas gracias por haber estado prestos a la presentación de nuestra exposición.